La ley actual, si bien es una ley vieja, ¿verdad? Ya más de 70 años, pues es una ley que recoge una ley todavía más antigua que garantiza la exclusividad del consumo humano sobre otros usos, ¿verdad? Eso es muy rescatable de esta ley vieja. Se ha permitido regular también los áreas de protección, perímetros de 200 metros, ¿verdad? Para evitar contaminaciones con agroquímicos o para talar, etc. Los inspectores del agua también están previstos en esta norma. Pero digamos quedó desfasada en términos de las multas, en términos de la planificación. Tampoco se cuenta con la figura de los organismos de cuenca, con espacios de participación ciudadana, tampoco incluye la variable de cambio climático en la gestión del recurso. Uno de los aspectos importantes respecto al manejo del recurso hídrico en Costa Rica, que lo único que existe donde se habla de un derecho fundamental al agua, está previsto en un decreto ejecutivo de hace muchísimos años. En este momento no existe desde el rango legal una norma que especifique eso. Tenemos que bajar al rango de la jerarquía de un reglamento, lo cual es, en realidad me parece a mí que para un estado como Costa Rica es una vergüenza. Las comunidades que están resistiendo a hidroeléctricas, el mal manejo de la sequía, los problemas y dificultades que tienen las asadas para proteger las zonas de recarga, para llevar el agua a las comunidades. Todo eso tiene que ver con una ley que estaba pensada para otro momento y que entonces de verdad necesitamos una legislación nueva que permita proteger el agua y garantizarla como un derecho humano para toda la gente. Y bueno, en esa dirección venimos trabajando desde hace mucho tiempo, hace muchos años hemos venido tratando de construir propuestas de forma participativa, de llevarlas a discusión a la Asamblea Legislativa. Entonces en el año 2001 llega a la Asamblea Legislativa, llegan 3 proyectos de ley sobre esta materia. De 2001 a 2004 se logra hacer un proceso de consulta y se logra consensuar un texto. A partir de esos 3, después de eso se entra en un impasse porque vienen las elecciones del 2006, las elecciones las gana Liberación Nacional y el ministro de Ambiente de ese gobierno gira instrucciones de redactar un texto sustitutivo con varias cuestiones problemáticas. El año 2007, en el seno de esta plataforma que se venía articulando de organizaciones de base y organizaciones nacionales, se acuerda primero ponerle un nombre a la plataforma y es donde se escoge el nombre de Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Y es en el seno de esta plataforma que se decide, a partir de una recomendación que nos hace un asesor legislativo del Frente Amplio, hay que decirlo así, de que por qué no utilizábamos el mecanismo de la iniciativa popular para presentar un proyecto de ley con las características que nosotros definiéramos como sector, ¿verdad? Como sectores, y es así como empezamos el proceso para presentar el texto por iniciativa popular. Fueron 2 años y resto, digamos, para recoger firmas, llevarlas a la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que cuando se recogen las firmas, para llevarlo y someterlo a la iniciativa popular, no está el texto completo, sino que nada más son algunos esbozos, algunos principios, y sobre eso es lo que la gente firma. Dado que existía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convocara o presentara el proyecto de ley que no nos parecía, que lo introdujera en la corriente legislativa rápidamente, nosotros también tenemos que valorar si podemos darnos el lujo de esperarnos a tener un texto perfecto, ¿verdad?, para presentarlo, o si se recogían las firmas a partir de una serie de principios, ¿verdad?, que la ley de iniciativa popular, que era una ley reciente, en ese sentido dejaba las cosas bastante abiertas, o las deja todavía bastante abiertas. No obstante, sube a la Asamblea Legislativa, es aprobado para hacerse de manera de iniciativa popular, pero en la Asamblea los diputados empiezan a establecer una redacción un tanto compleja que debilita, que podría traer consecuencias
negativas para el ambiente. Terminó como en un embudo, digamos, entonces donde empiezan 150.000 firmas, ¿verdad? Y termina en la Asamblea Legislativa en un periodo de 4 o 5 años, más o menos dormida y tratando de avanzar. En ese sentido, los diputados y las cámaras de agrovenenos, las cámaras de comercio y las cámaras agrícolas, que están como todas agrupadas en la Alianza Nacional Agropecuaria, la ANA, ellos fueron los que más lo hicieron y entonces realmente la ley quedó más a la medida de los intereses de las cámaras que el proyecto original. Entonces ahí uno se da cuenta que hay algún sector que se opone, como lo es el agro, que según estudios el agro utiliza el 70% del recurso hídrico del país. Cuando se nos advierte de que había un proyecto que estaba negociándose en las sombras de diferentes comisiones, inclusive de Casa Presidencial, en ese momento era de doña Laura Chinchilla, la persona que estaba en la presidencia, y nos advertía que existían cosas negativas y nos damos cuenta que sí, definitivamente se aprovecha una iniciativa popular que viene de una recolección de firmas y que no se está respetando el dicho texto y se le están metiendo situaciones o cosas que no son amigables o más bien, mejor dicho, progresivas en el sentido del ambiente, sino que más bien son regresivas y que vienen a mejorar todo el marco legal de protección que tiene en estos momentos el agua como un recurso pues, que es agotable, ¿verdad? Se define un texto que es el que entra a la corriente legislativa bajo el expediente 17742, 17.742, que es el proyecto que se dictamina afirmativamente en el año 2014, en marzo de 2014, ¿verdad? Y que es un texto que inmediatamente después de que se aprueba en primer debate se somete a consulta de la Sala Constitucional. Aquí hay que tener clara una cosa, el proyecto de ley que se aprueba, el texto que se aprueba en primer debate en el 2014 no es idéntico al texto que ingresó a la corriente legislativa. ¿Por qué? Porque el proceso de discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, sea presentado por iniciativa popular o sea presentado por mecanismo tradicional, ¿verdad? Es un proyecto que los diputados, en función de su derecho de enmienda, pueden modificar sin alterar la esencia del proyecto original, ¿verdad? El espíritu. Eso, digamos, tiene que respetarse un principio de conexidad. Bueno, la Asamblea Legislativa ha seguido discutiendo un proyecto de ley que es el expediente 20.212, es un proyecto que el diputado Juan Marín, que falleció el año pasado, había estado tratando de consensuar con diferentes sectores. Ese proyecto rescata muchas de las cosas buenas que tenía la propuesta de iniciativa popular. Que reconoce el agua como un derecho humano fundamental que antes únicamente estaba previsto a nivel de un decreto. Se habla sobre una integración para ordenamiento territorial respecto al agua. Se habla del agua prevista tanto para el mar, o más bien contempla el agua tanto marina como el agua terrestre. O sea, tiene situaciones bastante interesantes. Se habla sobre cambio climático y cómo puede afectar el agua. Se habla sobre crisis hídrica y cómo incluso las concesiones podrían ser suspendidas. Podría ser que existan elementos que son positivos dentro del proyecto de ley, pero cuando se empieza a abrir la posibilidad de derogar toda una ley que viene del año 1942, que no desde el 42 no se ha tocado, sino que se vienen haciendo modificaciones poco a poco por artículos, pero cuando se abre el abanico de derogar esa ley y todo lo que tenga que ver con esa ley, entonces surgen intereses en el sentido de que vamos entonces a aprovechar, por ejemplo, para eliminar los criterios vinculantes que tiene Senara en materia de recurso hídrico subterráneo. Se le cortan, se le cercenan competencias que tenía en este momento Senara y son trasladadas al DINA. El DINA es un ente, yo diría que totalmente político, puesto que sus recursos de revocatoria y de apelación sube
ante el ministro y el ministro es un ente totalmente político. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que se le limita la posibilidad de una transparencia a lo que esta DINA está resolviendo. Para nosotros eso es un elemento importantísimo en el sentido de que hoy en día el SENARA, los criterios que emite en cuanto a aguas subterráneas son vinculantes para las entidades públicas, pero tienen la particularidad de que también implica a particulares, es decir, a empresas, a municipalidades. Esos criterios vinculantes se pierden cuando se le quitan esas potestades a SENARA y se quieren meter dentro de un órgano completamente político, en el sentido de que va a estar adscrito al MINAE, y sabemos que el MINAE es un ente que cambia cada 4 años. Tiene aspectos negativos, por supuesto. En un inicio se hablaba de una reducción de las áreas de protección de 200 metros de perímetro que existen, y esto fue dicho por Sala Constitucional que debía de modificarse, entre otros aspectos. Se modifica lo que tiene que modificarse, en principio uno creería, pero en realidad lo que sale finalmente, que es sometido a primer debate, es algo que sigue con una deuda bastante grande. Imagínense ustedes que el proyecto en sí está contemplado y sale como iniciativa popular, pero se quita y se elimina la posibilidad de los consejos hídricos, lo cual deja verdaderamente golpeado lo que es la participación ciudadana en cuanto al manejo del recurso hídrico. Nuestra propuesta de iniciativa popular incluía una figura que llamábamos consejos de unidad hidrológica, consejos de cuenca, que eran una forma de que las comunidades, las asadas, los grupos ecologistas, los grupos campesinos, la gente que está haciendo uso del agua en cada cuenca, tenga posibilidad de acceso a la información y tenga la posibilidad de orientar cómo se planifica y cómo se utiliza el agua en esa lógica de cuenca. Y todo el proceso como que implicaba la participación caminaba más a la descentralización, ¿verdad? Tomar decisiones más regionales, a tomar decisiones más situadas en las comunidades, en las necesidades de la gente, ¿verdad? Que eso no lo tenía la ley vieja, ¿verdad? Que la ley vieja estaba pensada prácticamente para un estado de hace 70 años, ¿verdad? Que era un estado bastante centralista, por no decir que ni siquiera existía el concepto de algo que no fuera centralista, ¿verdad? Era totalmente, ese era el esquema. La gestión del agua no puede decidirse desde arriba en oficinas en San José sin participación de la gente. Ciertamente hay conflictos, hay diferentes visiones sobre cómo debería de manejarse, y si las voces disidentes se sacan de las decisiones, pues el conflicto simplemente se traslada a otro lugar. Es un texto que refleja de alguna forma todas las tensiones y las contradicciones que hay entre los diferentes actores, que tiene, digamos, un alto porcentaje de cosas que respetan el espíritu de los textos anteriores, pero tiene cambios evidentemente gestados desde el acercamiento con el sector agropecuario, que el sector agropecuario tuvo también que ceder en todas aquellas peticiones que hizo, pero algunas de las cosas que se introdujeron sí representan para nosotros un riesgo. Bueno, básicamente era si aceptar, digamos, si la ley es un fin en sí mismo o si la ley es un medio para mejorar la gestión como tal integral del agua. Toda esta ley, ¿verdad?, vieja, ha sido suficientemente como modificada, ya tenía demasiados parches y en este momento pues lo que tocaba era una revisión más integral, ¿verdad? Y esa revisión y ese planteamiento creo que va a quedar a medias, porque lo que hemos visto en legislación ambiental en los últimos 20 o 30 años es que se crean leyes, pero sin la participación y sin la apropiación de la gente sobre estas leyes, prácticamente las leyes no resuelven nada. Por sí solas las leyes no van a cambiar una situación más estructural que tiene que ver con las desigualdades sociales, con las desigualdades económicas, etcétera, ¿no?
subido ante Sala Constitucional en una consulta de constitucionalidad y la Sala Constitucional termina diciendo finalmente de que el proyecto no tiene ni pie ni cabeza porque la ley de iniciativa popular tiene términos que no fueron cumplidos. No solamente está la cuestión de cómo se desvirtúa el primer proyecto hasta la parte final que pasa a primer debate, sino que la Sala Constitucional señala de que hay un aspecto fundamental que es que no se cumplieron con los términos. Entonces, desde esa perspectiva, el proyecto en este momento está en un impasse que la única manera que tiene de revivirlo es de que sea de nuevo presentado como un proyecto nuevo ante la Asamblea Legislativa, a ver cómo lo van a tomar los diputados. La participación ni en el texto anterior, porque estamos hablando de diferentes textos y modificaciones, ni en el texto anterior, que estaba en el 2014, ni en este que se intentó aprobar, se estaba realmente respetando esa iniciativa popular de que las comunidades fueran tomadas en cuenta. Estaban casi que como por nombrarla nada más, pero únicamente se les decía, hicimos esto. No se les decía qué opinan de esto, qué opinan de explotar sus recursos, el río que está en su pueblo, qué opinan de esto, el caudal se le va a asignar a tal persona, a tal empresa. Eso no estaba así consignado en el proyecto de ley. Entonces, eso dentro de otros puntos importantes. El hecho de que uno diga de que es el mejor texto posible en estos momentos, dada la coyuntura política y la relación de fuerzas, no quiere decir que uno esté de acuerdo. O sea, hay cosas que a nosotros nos inquietan, por ejemplo, todo el tema de participación ciudadana, que se eliminan los consejos de unidad hidrológica, que para nosotros son vitales para una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua, que es nuestra visión. El tema principal que tiene que recuperarse en ese proyecto para que valga la pena aprobarlo es conformar mecanismos de participación que además tengan una buena representación de los diferentes sectores que han estado excluidos de las decisiones sobre el agua hasta ahora, que tenga ojalá obligatoriedad, que implique decisiones vinculantes para el manejo del agua. Y hay también otros temas que deberían de mejorarse en ese proyecto para hacerlo más aplicable. Por ejemplo, el tema de las sanciones, de cómo se va a sancionar y a regular cuando alguien contamina fuentes de agua, cuando tenés una piñera que hace mal uso de los agroquímicos y contamina el agua de toda una comunidad. ¿Qué pasa con eso? Ahora lo que queda es atacar las regulaciones ambientales que sí contiene y que son muchas de ese texto y que no se apruebe, o que si se aprueba, como hemos visto, que los diputados se alinean y lo aprueban al fin y al cabo, atropellando la razón. Entonces, si se aprueba, sería llevarlo a la Sala Constitucional. Y ahora, con el último acuerdo, el último dictamen de la Sala Cuarta, no solamente enterró ese proyecto de iniciativa popular, sino que además enterró el mecanismo de iniciativa popular como tal, que me parece una de las consecuencias más graves de esta discusión y que tal vez no estamos dimensionando. Pero en realidad la posibilidad de que la sociedad civil se organice y proponga un tema para ir a discusión en la Asamblea Legislativa y la posibilidad de que obliguemos a diputadas y diputados a dar una posición sobre eso, pues, quedó vacía de contenido. En las últimas etapas de discusión del proyecto, las organizaciones ecologistas perdimos presencia en esa negociación. El gobierno y Liberación Nacional, que fue quien asumió el crear un nuevo texto de consenso, digamos, no nos invitaron a ese proceso, no fuimos parte activa de esa discusión. Tenemos diferencias internas en el movimiento ecologista, que además es un movimiento muy diverso. Hay gente que piensa distinto, hay diferentes posiciones y no hemos logrado ponernos de acuerdo alrededor de cuál debería de ser los contenidos de ese proyecto. La gente se ha especializado mucho en temas, ¿verdad? Entonces, lo que se ha dado es que se ha perdido muchísimo la visión integral del ecologismo, ¿verdad? Como un tema que involucra todos los temas, o sea, donde no puede uno
simplemente aislarse, ¿verdad? Y entonces preocuparse por las tortugas, nada más, o por los tiburones, sino que hay que ir un poco más amplio y eso se ha perdido muchísimo en el movimiento ambiental, ¿verdad? Entonces, esto causó de que al final la gente que estuviera gestionando este proyecto fuera como súper especialista, ¿verdad? Y el resto del movimiento ambiental estaba como un poco más viendo desde lejos, digámoslo así, lo que estaba pasando, la evolución del proyecto y las negociaciones. Y al final, ante las modificaciones tan sustantivas del proyecto, pues buena parte del movimiento ambiental que estaba un poco más neutral, por decirlo de algún modo, pues terminó más criticando el proyecto y criticando la forma finalmente que se negoció el proyecto, ¿verdad? El tema conflictivo, digamos, dentro del movimiento, creo que ha sido muy explotado esto por las cámaras y por los enemigos del movimiento ambiental de alguna forma para visualizar esas diferencias que en otros casos han sido mejor manejadas, pero entenderíamos que en una situación pública, ¿verdad? Con tanta atención, ¿verdad? Con actores con tanto poder como las cámaras agrícolas, estas diferencias se han como magnificado, ¿verdad? Se ha creado la imagen de que, digamos, estamos peleados a muertes cuando en realidad podemos, digamos, vivir con algunas diferencias. Sin embargo, yo creo que esas diferencias no son tan grandes en el fondo. Creo que esas diferencias se profundizaron cuando empezaron a acelerar la discusión del proyecto en la Asamblea, cuando empezaron a cerrarla y a dejar por fuera de la discusión a los sectores más incómodos. Y se me ocurre que en esta nueva discusión, que no tiene un plazo definido, que da la posibilidad de presentarle mociones al proyecto, de hacer cambios y de construir consensos verdaderos alrededor de una nueva ley de aguas, tenemos la posibilidad de recuperar la participación y la incidencia en esa discusión. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que ofrecer espacios a la gente, espacios donde la gente sienta que sus decisiones tienen sentido, porque no le vamos a ofrecer espacios simplemente para llegar a hablar o protestar, sino espacios que sean vinculantes. Y creo que eso es una contradicción, porque por un lado el Estado dice y se garantiza constitucionalmente que esto es un Estado participativo, pero a la hora de la hora la participación está reducida a un derecho prácticamente que es votar, ¿verdad? Entonces, si uno no ejerce ese único derecho, por ejemplo, está fuera, digamos, de todo el circuito de participación, ¿verdad? Hay cosas sobre las que estamos de acuerdo en todo ese espectro del movimiento ecologista. Creo que independientemente de las diferencias, estamos de acuerdo en que el agua tiene que ser un derecho humano, que tiene que garantizarse para toda la gente en igualdad de condiciones, que es un bien de dominio público que no puede operar en función de intereses privados. Creo que estamos de acuerdo en que necesitamos mecanismos de participación, en que las decisiones y la incidencia de sociedad civil en la gestión del agua tiene que reconocerse, tiene que fortalecerse. Yo no soy muy optimista, digamos, yo creo que vamos a tener por un buen tiempo esta discusión viva. De hecho, si uno ve planes de gobierno de los partidos políticos para estas elecciones, varios plantean el tema de una nueva ley de aguas. Pero el tema es cómo llegar los diferentes sectores y actores a un acuerdo mínimo que garantice una gestión adecuada de este líquido. Creo que como costarricenses deberíamos encontrar una solución a la tica, a los problemas que tenemos en Costa Rica, que sabemos que somos un país rico en recursos naturales e hídricos, pero sí deberíamos centrarnos en eso y buscar la unión. No deberíamos desgastarnos más en buscar proyectos que vienen a ser en teoría un combo de intereses, porque al fin y al cabo entonces los intereses van a chocar y siempre van a chocar. Entonces nos vamos a desgastar en cosas que no valen la pena y deberíamos más bien enfocarnos a puntos específicos, tramitarlos ojalá como correcciones a la ley actual y hacer
consensos en lugar de hacer separaciones y no vamos a perder muchos años en esto.